Muy bien. Hay un Hacía caso mucho que no que hablábamos. tomó... Perdón, me decías. Hacía mucho que no hablábamos. Es cierto, hace bastante que no nos cruzamos también. Tal Este... Ignacio, hay un caso que tomó estado público en el cual interviniste en el último tiempo, que tiene que ver con un hombre que fue denunciado, bueno, una denuncia que después se indagó un poco más, que tiene que ver con hechos de violencia de género, bueno, un gendarme, ¿no? Que, bueno, trascendió públicamente de esa manera, ¿no? Como el caso del gendarme. Pero contanos un poquito el trasfondo y por qué es tan particular este caso. Bueno, efectivamente, como bien vos decís, denunciado, pero la particularidad es múltiples veces denunciado, no Ujú. solo con múltiples denuncias, sino en distintos momentos. Y también la particularidad de este caso se corresponde con que hemos tenido, diría yo, la fortuna, la suerte de poder contar con las pruebas, que no siempre están, para poder acreditar que era absolutamente falso lo que estaba denunciando la supuesta víctima. Y esa es la génesis de toda esta historia, Juan. Ujú. Si se me permite retrotraerme un poco atrás, toda esta historia de mi representado comienza luego de que él decidió iniciar hacia fines del 2021 acciones en el juzgado de familia de la ciudad de Venado Tuerto a los efectos de regularizar la situación general de su pequeña hija que había tenido con su expareja. Unos meses después, a comienzo del 2022, Esteban es denunciado por amenazas, lesiones, daños, amenazas calificadas por el uso de armas de fuego, y una fiscal, con los dichos de la denunciante, decidió ordenar su detención. Por suerte, antes de esa detención, le pedí a mi representado que me facilite algunos mensajes que se había intercambiado con quien fue días después su denunciante y que acreditaban que no tenía ni el más remoto sentido esa historia de terror que se veían en las denuncias. Esos mensajes, por suerte, los tenía yo a disposición. Sabemos que las audiencias cautelares en ese momento se daban 48 y hasta 72 horas después de la detención, pero paradójicamente las pericias de los teléfonos, aún dando los patrones de desbloqueo, demoraban 4 o 6 meses. Ujú. Se pudo contar con esa información para el momento de la audiencia cautelar y el juez entendió que no existían elementos para dejar preso a mi representado, aunque sí y con mi consentimiento dispuso la prohibición de ingreso a Venado Tuerto hasta fines del año 2023, donde se resolvió ese tema. Esto provocó un gran incordio en relación a mi representado, quien se tuvo que desplazar laboralmente y personalmente a Rosario para trabajar en la sede de Gendarmería allí. También tenía que venir a buscar a su hija para poder verla, pero no podía ingresar a la ciudad de Venado Tuerto. Familiares de él que tenían que trasladar a la menor hasta la ruta, llevarla hasta Rosario, etcétera, etcétera. Cuando creíamos que la historia había terminado a fines del 2023, en marzo del 2024 nos encontramos con dos nuevas denuncias contra Esteban por parte de la misma persona. Una que decía que luego de una discusión, mi representado le había golpeado con un casco Ujú. salvajemente, provocándole múltiples heridas, y que al frenar a la policía, ésta no había hecho nada. Esta era la versión de la denunciante. Sí. Se pudo acreditar por divina fortuna, porque había una cámara de seguridad en un inmueble allí que filmó toda la secuencia. Se pudo acreditar que efectivamente hubo una discusión verbal, que no hubo ninguna agresión con ningún casco y que luego aportó el personal policial que fue la propia denunciante quien le dijo al personal policial que no tenía intenciones de hacer ningún tipo de denuncia, cosa que sí hizo unos días después. Ujú. Esta fue la primer falsa denuncia. Dicen que lo golpea con un casco, está recontra acreditado de que no fue así, esa denuncia es falsa. Pero lo curioso es que esta historia no terminó ahí, sino que también la misma persona denunció que el día 28 de febrero del año pasado, mi representado se había hecho presente en su nuevo domicilio y había hostigado, violando una prohibición de acercamiento que había dispuesto el juzgado de familia, a ella y a su nueva pareja.
se le tomó testimonio a la nueva pareja, quien ratificó esta misma situación, y por fortuna, mi representado, ese día 28 de febrero, había estado trabajando en sede de Gendarmería en Rosario. Ujú. Desde luego que la Fiscalía corroboró esta información, consultándolo directamente a Gendarmería, y se pudo acreditar que mi pupilo había estado trabajando en la localidad de Rosario, a unos 200 kilómetros aproximadamente de Venado. Claro. Pero la historia no terminó ahí. El embate con las falsas denuncias continuaron y el 5 de junio del año pasado nuevamente se imputó a mi representado en libertad, atribuyéndole que había hecho un daño al vehículo de la actual pareja de la mamá de su hija, con la particularidad de que le había tirado removedor de pintura. Ujú. Fue muy gráfico, lo recuerdo como si hubiese sido esta mañana. En el momento en que en la imputación le leen esto del removedor de pintura, Esteban salta, empieza a buscar en su teléfono y cuando se hace la pausa luego de la atribución fáctica, él pregunta si podía mostrar un mensaje en el teléfono. Obviamente dijimos que sí. Muestra el teléfono y se veía cómo en la fecha en la que supuestamente él le había tirado removedor de pintura, un día antes o un día después, no tengo precisión, pero fue muy gráfico que era concomitante a esa situación, su expareja le mandaba un mensaje diciéndole que no podía atender el teléfono porque él se quería comunicar con su hija, porque justamente se le había caído removedor de pintura en el teléfono. Hmm. Con esto se acreditaba, analizando todo el contexto, por supuesto, con las falsas denuncias anteriores, se acreditaba a las claras quién era el que había estado manipulando para esa fecha removedor de pintura y desde luego no había sido mi representado. Con todo esto Sí. surge la particularidad que vos preguntabas al inicio, Juan. ¿Cuál es la particularidad de este caso? Que tuvimos la fortuna de poder acreditar con prueba objetiva y contundente no solo que mi pupilo no era autor del hecho, sino que además que lo que se estaba denunciando era falso. ¿Y qué pasa en estos casos? Digo, cuando hay un falso testimonio, una falsa denuncia, en este caso es una denuncia de violencia de género, pero podría ser de cualquier tema, digamos, para imputar, para culpar a una persona de algo que no cometió. ¿Cómo actúa la justicia? ¿Cómo actúa en este caso? Bueno, es muy interesante. Y vos, que sos un avesado periodista, lo preguntaste de manera muy clara y no fue casualidad. ¿Qué pasó en este caso y qué pasa o cómo Ujú. actúa la justicia? Sí. Voy a empezar hablando de este caso. Como en este caso tuvimos la posibilidad no solo de demostrar de que la denuncia era falsa, sugerí a mi representado que hagamos la denuncia por falsa denuncia Claro. en varias oportunidades y después de algunos meses de gran insistencia de parte de quien les está hablando, logramos que se hagan varias imputaciones contra la persona que había hecho las falsas denuncias, no solo por los delitos de falsa denuncia, sino también por incumplimientos a las órdenes que había impartido el juez de familia de nuestra localidad, perdón, en relación a ese contacto que mi pupilo debía mantener con su hija menor de edad. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Cómo sigue? Ujú. Porque, fíjate vos, la particularidad de este caso es, solo con los dichos de la mujer, solo con los dichos, inmediatamente se detuvo a Esteban en el 2022 e inmediatamente se lo imputó en marzo y en junio del año pasado. Solo con los dichos. Por el contrario, ante las denuncias formuladas por mi representado, acreditada con Ujú. prueba objetiva que no se puede distorsionar, fueron varios los meses de lucha de quien les está hablando para que lográramos una imputación. Con este escenario me permito pensar cuál va a ser el futuro de las causas en las que mi pupilo ha sido una víctima clara Ujú. de falsas denuncias por parte de quien lo puso en reiteradas oportunidades en el banquillo de los acusados.
Acá hago un paréntesis de este caso. Sí. Pero vos preguntabas, ¿cómo actúa en la generalidad de los casos la justicia? Bueno, esto es muy interesante. Yo, Juan, estoy convencido, y desde luego me hago cargo de lo que digo, lo he dicho públicamente, lo repito, el problema no son las falsas denuncias. El problema no son las falsas denuncias, porque Entiendo la que no debe ser mentira, algo tan frecuente tampoco, ¿no? bueno, créeme que sí. Ujú. Lo que no es frecuente es que se encuentra la prueba objetiva Claro. para demostrar esa falsa denuncia. Entonces, yo no creo que el problema sea la falsa denuncia, sino el problema es la falta de respuesta equitativa y contundente de las instituciones democráticas cuando se acredita fehacientemente que una denuncia ha sido falsa. Y esto tiene un montón de análisis. Primero, el Código Penal establece penas irrisorias en relación a la falsa denuncia. Claro que cuando esa normativa se creó, la realidad de la falsa denuncia no era tan múltiple como lo es Ujú. hoy. Ahora, si yo hago una falsa denuncia y no voy a tener ninguna respuesta, ¿De qué no tipo de penas solo estamos hablando? ¿Qué penas contempla el Código Penal? penas condicionales, el mínimo arranca en meses, Bien. ¿está? No tengo la precisión ahora de cuántos meses es, pero son Sí, irrisorias. sí. Entonces lo que planteo es, si la sanción no es de una entidad suficiente, pero además de que la legislación de fondo es raquítica en cuanto a su respuesta, el actuar de los actores del Poder Judicial no se condice con lo que es una comisión de un delito, porque al final de cuentas denunciar falsamente algo es un delito, Sí. este tema no se va a solucionar. Por eso digo, Juan, el problema no es la falsa denuncia, el problema es el abordaje que se hace de las instituciones en relación a las falsas denuncias. Y la cuestión no Sí. pesa solo sobre el orden jurídico. Yo también cuando pensaba en este tema, me lo representaba desde el orden conceptual. Y te remonto y remonto al auditorio a nuestra niñez, donde desde pequeño, a través de cuentos, de distintas historias, siempre se nos enseñó que ante una mentira iba a haber una sanción. Te puedo hablar del Sí. cuento de Pinocho, te puedo hablar del cuento del pastorcito mentiroso, que vos te Sí. recordarás seguramente. Sí, sí. Se partía de un escenario que podía haber una mentira, como probable, Ujú. y se partía del escenario de que seguro, si mentías, ibas a tener una sanción. Entonces, esto demuestra con un ejemplo muy claro el daño que provoca cuando hay una mentira, pero además aún, alguien se sirve de una mentira para usar los recursos que son escasos del Poder Judicial para hacer un embate personal contra una persona y encima esa persona después no tiene una sanción. Está claro. Esto cala Sí. y produce un daño muy importante, no solo al que padece la falsa Ujú. denuncia, Eso está claro. sino también a todos como sociedad por el descreimiento que Ujú. producen las instituciones, ¿no? Ahora te pregunto, porque sabes que hay un debate muy fuerte en este momento, porque se está debatiendo una ley sobre la falsa denuncia, en particular sobre los temas de género, ¿no? Que son los que están en debate. Bueno, a vos te tocó intervenir en un caso también muy resonante vinculado a esto, que tuvo un fallo en primera instancia y un fallo distinto en segunda. Digamos. No sé en qué instancia se encuentra Sí. ahora ese caso, digamos, si hay apelación o no, al margen. Pero digo, y vos como abogado y como estás en los temas permanentemente, sabés que hay todo un debate en este proyecto de ley, porque está el temor también de que tenga un efecto contrario, y es que alguna mujer, digo mujer porque son las víctimas de la violencia de género en general, se prive de hacer una denuncia por temor a que en caso que no pueda ser demostrado lo que está denunciando, termine siendo condenada, digamos, ¿no? Esto es lo que se está debatiendo y lo sabes, digamos, hay todo un debate ideológico en este sentido, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ratifico mi opinión reciente de que sos un avesado entrevistador. Una cosa es cuando a partir de una denuncia de un hecho de apariencia delictiva, la fiscalía no logra juntar la prueba para Ujú. avanzar hacia un juicio y por lo tanto tiene que disponer un archivo, un sobreseimiento. Eso es una cosa. Sí. Pero otra cosa es cuando el ofendido, el denunciado inicial, muestra que lo que denunciaron es falso. Ujú.
Supongamos que vos decís, yo lo vengo a denunciar a Ignacio Blanco Dina porque el día 25 de 9 del 25 a las 12:15 del mediodía, él estaba junto conmigo en Río de Janeiro, en Brasil, y me amenazó. Yo, sacando el registro audiovisual de esta entrevista, voy a denunciar que lo que vos denunciaste es falso, porque Sí. vos sabías que el 25 de 9 del 25 a las 12:15 estabas haciendo una entrevista online desde Venado Tuerto y a la distancia. Entonces, una cosa es cuando la supuesta víctima hace una denuncia y no se puede acreditar, y otra cosa es cuando el inicialmente denunciado puede acreditar que lo que hicieron del otro lado fue falso. Y permitime que lo tome como algo muy interesante, lo que planteabas de por qué esto se asocia generalmente a los temas de género. Ujú. En realidad, la falsa denuncia podría ser de Sí, sí, cualquier de cualquier hecho, cosa. Sí, obvio. como el ejemplo que acabo de poner de Juan amenazando, denunciando una amenaza de Ignacio que no tiene nada que ver con un tema de género. Pero la particularidad de que las falsas denuncias que se han puesto en escena y todo lo demás están vinculados al tema de la violencia de género, me parece que responde a la práctica de los actores judiciales y políticos, esto hay que decirlo, que se vinieron desarrollando en los últimos años como consecuencia de las obligaciones que asumió el Estado argentino en materia de la lucha contra la violencia contra la mujer, y cómo se fue distorsionando esa práctica, aplicándose comportamientos en muchas oportunidades completamente sesgados e ideologizados a nivel institucional. ¿Y por qué digo esto y lo marco de esta manera? Celebro, me parece fantástico que haya personas que defiendan una corriente doctrinaria determinada, como puede ser la perspectiva de género, y que se abracen a ella. Me parece genial. No estoy tan de acuerdo, o Bueno, no la estoy contempla la para ley nada de también, ¿no? La acuerdo. perspectiva de género la contempla No, la no, ley, el Código Penal, ¿no? sí, sí. Y por eso dije los tratados Ujú. internacionales que Sí, asumió sí. el Estado argentino, donde dice, apliquemos la perspectiva de género a la función Sí. judicial. Eso es un mandato legal, es una obligación. Ujú. A mí me parece genial. Ahora, que ese mandato, que es un imperativo normativo, se sirva de base para aplicar discrecionalmente la ley de manera distinta cuando la supuesta víctima es una mujer o cuando la supuesta víctima es un hombre, cuando el denunciante es una mujer o cuando el denunciante es un hombre, ahí ya no estoy de acuerdo. Porque esos tratados internacionales que suscribió nuestro país tienen igual jerarquía que otras garantías constitucionales que son igual de importantes. Y es esto, en definitiva, lo que está pasando. Porque es indudable, Juan, Mm. que el tratamiento que se le da por parte de los actores judiciales cuando la denunciante o la denunciada es una mujer Mm. no es el mismo que cuando el Está denunciante o bien. denunciado es un hombre. Esto da para Esto está clarísimo. debatirlo horas, Ignacio, lo sabés. Sí, Yo señor. no tengo la estadística precisa a mano, pero entiendo que también este tipo de miradas contribuyeron a que más mujeres se animen a denunciar situaciones donde realmente existió una situación de abuso, de violencia. Me da la impresión que algún efecto positivo en ese sentido tuvo, más allá de lo que estás marcando, que también seguramente puede haber situaciones, digo, ¿no? Pero ¿no considerás esto que se ponga en agenda el tema permitió que muchas mujeres de repente puedan exponer alguna situación que les tocó atravesar en determinado momento? Sin duda alguna, y comparto en parte tu opinión. La perspectiva de género y poner sobre la agenda Belén do Pará, la CEDAW y todas las otras normativas internacionales hicieron que muchas mujeres que antes callaban felizmente se animen a hablar y que aquellos que habían cometido un delito tengan su merecido. Ahora bien, también pongamos sobre la mesa el daño que falsas denuncias le hacen No, eso ni hablar, a eso la está fuera de noble discusión, causa. digamos, eso está fuera de discusión. Bueno, pero hay que plantearlo, el daño que las falsas denuncias en esta temática o en cualquier otra le hacen a la noble causa
que llevan adelante aquellas mujeres que se animan a hablar y a llevar a la justicia a sus agresores. Entonces, en definitiva, me parece que mientras no tengamos igualdad, no vamos a tener paz. Y es esto lo que se está perdiendo de vista. Bien, Ignacio, te agradezco este rato, muy interesante. El tema, insisto, da para debatirlo muchísimo. Justo estamos en días donde la sociedad está muy sensibilizada también con el tema femicidios. Bueno, todavía no sé cómo Tremendo. está caratulado el hecho ahí que ocurrió en el Gran Buenos Aires, pero está claro que estamos hablando de mujeres menores, adolescentes, una situación de vulnerabilidad tremenda y un crimen aberrante. Así que bueno, también estamos en un contexto bastante particular, digo, ¿no? Para el debate, digo. Sí, señor. Ejé. Coincido totalmente. Nacho, gracias por este rato y siempre es Por favor, interesante. a vos y un saludo para toda la audiencia. Abrazo. Gracias. Bueno, ahí estamos, con Ignacio Blanco Dina dialogando sobre este caso particular que le tocó